Bonilla, secretaria de Gestión Política. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie. Muchas gracias por la entrevista. Un saludo a todos los que nos están viendo en esta mañana. Buenos días. Sobre las marchas del 1 de mayo, escuchemos y empecemos escuchando brevemente lo que dijo la asambleísta por Pachacutic, Lourdes Tibán, ayer aquí en Contacto Directo. Yo estoy muy contenta de la marcha que se dio. El gobierno tiene que dividir a la concentración que hizo en Santo Domingo para 24 provincias del país, porque nosotros hemos puesto más de 100.000 gentes solo capitalinos. La capital de la República le ha dicho no al presidente. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes, en cambio, sobre lo que ocurrió ese 1 de mayo? El balance, por supuesto, es positivo luego de la jornada del 1 de mayo, en donde el gobierno nacional recibió un respaldo y un apoyo multitudinario por las reivindicaciones en materia laboral que se han obtenido a lo largo de estos 8 años de gobierno. Además, Stephanie y televidentes, una jornada histórica en donde vemos a un presidente de la República que después de 8 años de gobierno, en donde podría haber un desgaste natural, marcha con todo el apoyo del sector obrero, del sector de la clase trabajadora del país. Y este es un apoyo que no se lo ha ganado de forma gratuita, se lo ha ganado porque se han reivindicado, como yo lo decía, los derechos en materia laboral. Y rápidamente quiero mostrar a qué me refiero cuando se han reivindicado los derechos en materia laboral. El presidente lo comentaba el fin de semana, pero es importante que los ciudadanos lo conozcan. Al hablar de los trabajadores sindicalizados, en el año 2006 existían 170.000 trabajadores y ahora hay 370.000. A pesar de que están diciendo que el gobierno está actuando y legislando en contra de la sindicalización en este país, esto se demuestra todo lo contrario. Y además recordar que con la aprobación de la Ley de Justicia Laboral se puede elegir a los dirigentes sindicales con voto secreto y universal. Los afiliados al IES han pasado de 1.200.000 a 3.100.000. Se ha triplicado la cifra. ¿Pero por qué este cambio de la cifra? Porque antes existía la tercerización, no teníamos afiliados de los trabajadores y no estaban pues afiliadas tampoco las trabajadoras remuneradas del hogar. El salario básico pasa de 160 a 354, el cual alcanza a cubrir ahora el 100% de la canasta familiar. La inclusión en el sistema laboral de las personas con discapacidad en el 2006, 500 y ahora 85.000. La pensión jubilar promedio en el 2006 era 236 y ahora 426, por encima del salario básico unificado. Y así lo creen todas quienes estas condiciones indignas se daban además por la explotación que estaba legalizada para apoyar y ya no existe pues más tercerización en el país. Otros puntos, pero hay que destacar que esta marcha, me refiero en su mayoría, fue una manifestación pacífica. Quienes apoyan a lo que usted se ha referido, a una política laboral del gobierno, y quienes se oponen en cambio a las decisiones que se han tomado. Pero ustedes, me refiero no solo como Alianza País, sino como gobierno, deben gobernar para aquellos que salieron a apoyarlos y también para el resto de ecuatorianos. Y por eso le pregunto, ¿qué se va a hacer con el llamado en cambio de esos miles de ecuatorianos que también salieron a las calles, pero con otros planteamientos distintos a los suyos, con esos pedidos? ¿Hay algo que escuchar ahí? Este gobierno se ha caracterizado por escuchar siempre a las grandes mayorías y legislar y actuar e implementar políticas públicas en favor de ellos. No por eso vimos un apoyo mayoritario en donde se le dio 2-1 a las concentraciones y a las marchas y los intentos de la oposición, por ejemplo, el pasado 1 de mayo. Ahora, luego de esas marchas, están anunciando supuestamente un paro nacional por las medidas tomadas por la Ley de Justicia Laboral. Entonces hay que analizar cuándo un pueblo tiene que llamar un paro, cuándo los dirigentes sindicales se pueden unir para decir que van a convocar a una huelga nacional. ¿Acaso estamos en el gobierno de los paquetazos? ¿Acaso estamos en el gobierno que no escucha a los ciudadanos? Los gobiernos anteriores, empezando en el año 79, en el retorno de la democracia al Ecuador, con Roldós, con Hurtado, con Febres Cordero, con Borja, con Durán Ballén, con Bucarán, con Maguad, con Noboa, con Lucio Gutiérrez y con Palacio. Ahí sí habían razones para que se vaya a la huelga, razones para el paro nacional, en donde existía un alza del precio del combustible, un alza del precio del gas, un alza del precio de la energía eléctrica. No podemos decir, Stephanie, ecuatorianos y ecuatorianas, que la inclusión de 1.200.000 trabajadoras del hogar se equipara o se puede comparar de cerca siquiera
al alza, por ejemplo, de energía eléctrica. No podemos decir que garantizar la estabilidad laboral estamos legislando simplemente para un grupo que nos conviene. Estamos legislando que tienen planteamientos distintos y por eso le preguntaba. Ellos hablan y plantean que eliminar el tema de las renuncias obligatorias que se aprobó en este gobierno, o el decreto 16 para las organizaciones sociales, donde usted, la Secretaría de Gestión de la Política, es quien debe certificar la existencia de las organizaciones que, por cierto, pueden ser disueltas por oficio o por denuncia. Proponen que no se elimine el 40% al IES del aporte del Estado, un código de trabajo integral, no solo las reformas puntuales, en fin, son varios planteamientos. Por eso le pregunto, ¿qué espacio hay para el diálogo, para acoger lo que piensa también esa otra parte del país? Porque podría ser el resultado que por eso ven las calles como un último camino al no ser escuchados. El diálogo y el consenso han sido características fundamentales en este gobierno. Lo que pasa es que nosotros no cedemos ante presiones y ante chantajes, porque esta es la manera de actuar de la oposición, esa es la estrategia permanente. Y la pregunta que me hace, ¿cuál va a ser nuestro accionar referente a los requerimientos? ¿Contra qué se están oponiendo? Se están oponiendo contra el 40% del IES, la eliminación de ese subsidio, engañando a la ciudadanía, pretendiéndole hacer creer a los jubilados que se les va a disminuir las pensiones, por ejemplo. Se está diciendo además que se está atentando contra el sindicalismo. Es que hay que analizar qué es lo que ellos están pidiendo. ¿Cómo vamos nosotros a ceder y darles la razón a un grupo minúsculo? Porque no son las bases sociales las que están protestando contra el gobierno, son los mismos de siempre. ¿Qué están diciendo? Que se está atentando contra la dirigencia sindical. Ahora que cualquier trabajador puede ser representante sindical y que el voto es secreto universal, resulta que se está atentando contra los derechos. Ahora que se garantiza la estabilidad laboral para que el dirigente sindical no pueda ser despedido, ni él ni la mujer embarazada, se está atentando contra los derechos de los trabajadores. Eso es lo que hay que analizar, qué es lo que ellos piden, qué es lo que ellos buscan, este sector minúsculo, la estrategia de confundir a la ciudadanía. Bueno, pero ¿quién es ese sector minúsculo también? Y aquellos que usted dice, bueno, son los mismos de siempre. Muchos de ellos son los que estaban apoyando a este gobierno. Esa izquierda que hoy critican es la izquierda que apoyó en un principio a este gobierno. Son las fuerzas que estuvieron incluso en la redacción de este proyecto político desde Montecristi y ya no están con el gobierno, o el grupo de trabajadores que estuvieron con este gobierno y ya no están, o la asociación de jubilados. Sobre esas reformas a la ley del IES específicamente, que fue el planteamiento, escuchemos también lo que ha dicho el presidente Correa y lo que dijo ayer la asambleísta de oposición. Subsidiar a quien no lo necesita, y como no sabe qué hacer con esa plata, nos compra bonos al propio Estado, y por eso le demos 8.000 millones de dólares al IES. Deuda ficticia, nuestra propia plata. Compañeros, basta de alcahuetería, basta de ridiculeces. Con la ley en la mano no pagaremos 20 centavos más al IES. Basta de solapar ineficiencia. Es en su gobierno, porque el gobierno de Correa no puede vivir del fantasma del pasado. Este gobierno vive culpando al pasado y resulta que el pasado es Rafael Correa. Ha pasado 8 años en el Ecuador quejándose de los demás cuando él tiene que reconocer la mala administración. ¿Cómo es que hay superávit? No hay medicina, no hay citas médicas, las citas dan para después de 3, 4 meses. El seguro campesino no tiene pastillas, el seguro campesino no tiene médicos. Sobre las ineficiencias en el IES, tuvieron a Ramiro González por muchos años frente al IES, luego a Fernando Cordero, ahora Richard Espinosa. ¿Dónde encontraron estas ineficiencias en el IES? El reconocer esa ineficiencia no ha marcado también las diferencias que hoy están teniendo ya con Ramiro González y Avanza. En lo absoluto, Stephanie, 2 comentarios si me permite hacer unas precisiones. Usted mencionaba acerca del decreto 16. Es un claro ejemplo de la estrategia de la oposición de confundir a la ciudadanía. ¿Qué se dijo hasta el año pasado? Que las organizaciones sociales iban a desaparecer. Mire usted cuántos meses han pasado y ninguna organización social ha desaparecido. Y si hubiese sido tan atentatorio a los derechos de las organizaciones, tuviéramos a más de 40.000 organizaciones sociales de derecho que existen en el país protestando contra el decreto 16 y no existe. Y para responder la nota que me acaba de mostrar de Lourdes Tibán, el pasado no es Rafael Correa, el pasado son ustedes, y qué bueno que lo mencionan, porque nosotros también tenemos notas del pasado. Por ejemplo, el famoso dirigente eterno Mesías Tatamuez del FUT, que decía en el año 2004 en contra del gobierno de Lucio Gutiérrez. Decía, en un titular de Diario El Universo salió: gobierno aumentó en $5.72 el salario básico de empleados privados. Imagínense ustedes este incremento irrisorio. ¿Qué decía Mesías Tatamuez? Textualmente: no le alcanza al pobre trabajador ni para movilizarse a sus puestos laborales. Permítame que me ría, le dijo una periodista. Y ahora vemos a Mesías Tatamuez marchando con la extrema derecha
en esta foto con Fernando Balda. Y qué bueno que Lourdes Tibán también menciona acerca del pasado. Aquí también un ejemplo, Lourdes Tibán, y cómo viene la doble moral, el doble discurso. Lecuaro Unari, también en el año 2005, decía que Lucio Gutiérrez era un dictócrata. Dijo, los constantes atropellos que a diario recibimos por parte del señor dictócrata, Lucio Gutiérrez, presidente del Ecuador. Y ahora son ellos mismos, son todo este grupo de personas que marchan con ellos. ¿Dónde está la coherencia política? ¿Cuáles son las coincidencias ideológicas que este grupo puede tener en el manejo público o en la cosa pública del Estado, en el manejo económico y mucho menos financiero del país? En el tema del IES, el presidente lo ha mencionado una y otra vez. El IES tiene la sostenibilidad para garantizar las pensiones a los jubilados. En ningún momento se está tomando una medida donde se pueda afectar a los jubilados, no se va a disminuir las pensiones, todo lo contrario. El Estado se va a asegurar, con esta ley recientemente aprobada, garantizar que en el caso de que el IES no pueda responder, el Estado responderá. Y para eso como también debe ser. estamos esperando y haciendo el análisis correspondiente. Tendrán que hacer los asambleístas sobre los estudios actuariales actualizados y validados para poder conversarlo más a fondo. Viviana Bonilla, secretaria de Gestión Política, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros.